Kopiro, Keluruba Ketala, Oma Bubinja, Kopiro, Keluruba Ketala. Bien, vamos a hablar del ébola. El sacerdote español Miguel Pajares murió cuando recibía tratamiento contra el virus. El brote de ébola en África Occidental causó hasta el momento la muerte de 1.013 personas, es decir, 52 más con respecto al recuento conocido el pasado viernes, según cifras ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud, OMS. La institución sanitaria indicó que el total de casos detectados se eleva a 1.848, lo que supone 69 más desde entonces. En el periodo que cubre del 7 al 9 de agosto, el mayor número de nuevos infectados y fallecimientos se registró en Liberia, con 45 y 29, respectivamente, seguida de Sierra Leona, con 13 y 17, Guinea, con 11 y 6, mientras que en Nigeria no se registró ningún caso ni muerte adicional. De manera global, Guinea es el país con la mortalidad más elevada, con 373 fallecidos, con respecto a 506 casos. En Sierra Leona, las víctimas mortales se elevan a 315 y se ha constatado 730 casos. Por último, en Nigeria hay 13 casos y 2 fallecidos. Por su parte, el religioso español Miguel Pajares, contagiado de ébola en Liberia, falleció este martes en un hospital de Madrid, donde era tratado con un suero experimental utilizado también en Estados Unidos. Pajares, de 75 años, fue el primer español y europeo afectado por esta enfermedad, para la que por el momento no existe vacuna. El misionero era tratado en Madrid con el citado suero experimental, denominado SMAP, y que también se administra a 2 ciudadanos estadounidenses con similar patología. El religioso español fue trasladado el pasado 7 de agosto desde Monrovia, donde fue contagiado por el virus, para ser tratado en el Hospital Carlos III de la capital española. De otro lado, autoridades en Liberia han pedido a Estados Unidos que ponga a su disposición un medicamento experimental contra el ébola, desarrollado en ese país, considerando que esta medicina contribuiría a combatir el ébola y a dar esperanza a una población golpeada por el virus. En un comunicado posterior, el gobierno de Liberia precisó que la Casa Blanca y la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, han aprobado la solicitud de unas muestras de dosis experimentales de suero para tratar a médicos liberianos actualmente infectados con el mortal virus. Muy bien, vamos a hablar de este tema lamentable, pues la muerte del sacerdote, bueno, que al parecer pues no, en su organismo no resistió este tratamiento que sí ha funcionado en 2 médicos en los Estados Unidos. Está en fase experimental, primera vez que se prueba en seres humanos, y uno se pregunta, al final, bueno, ¿qué se puede hacer realmente en África, donde no solamente son las condiciones de los enfermos, es las condiciones en general de la sociedad, que no viven pues con servicios higiénicos adecuados, con las condiciones de higiene, con hospitales abandonados actualmente? ¿Cómo puedes tú poder combatir un virus como el ébola en esas condiciones? Ahora, no solamente estamos hablando de realidades como la africana, ¿no? Lo hemos visto también con este virus que vino al Caribe. El chikungunya. Exacto. Lo hemos visto en países como el Perú, cuando vino el cólera, se acordamos, hace poco más de 2 décadas, y que se expandió y que fue la peor crisis de cólera por fuera de la India, en el mundo. Entonces, la verdad es que ese tipo de situaciones pueden darse con virus o con bacterias de diferente naturaleza en países del tercer mundo, donde nuestras condiciones pues sanitarias no son las mejores. Y más aún en un mundo globalizado, estamos frente a amenazas globales que fácilmente pueden moverse y trasladarse por vía de la migración legal o la migración ilegal a otros países. Y ese me parece que es el temor básicamente que se encuentra en el primer mundo, en el mundo desarrollado, que esto pueda llegar a esos países. Pero como tú lo bien has dicho, en este caso del ébola, es difícil pensar que el ébola puede desarrollarse con facilidad en sociedades desarrolladas, en donde hay mucho control, donde hay infraestructura adecuada, donde se puede aislar adecuadamente un paciente, donde existe cierta cultura con respecto a los temas sanitarios, aspectos totalmente que no existen en África. En África existe una cultura, no que no exista cultura sanitaria, sino que existen patrones culturales que habrían fomentado la transmisión del virus, infraestructura poco adecuada, poco conocimiento del tema. Todo esto ha generado pues
que se den las condiciones para extenderse. Ahora, dentro de todo, por lo que he estado leyendo, pues su capacidad de transmisión es reducida. Han habido 1.800 casos, aunque su mortalidad es muy alta, y esto es lo más preocupante. Ahora, hay un debate ahí fundamental detrás, es el debate de las medicinas o el tratamiento, ¿no? Claro. Porque si bien el tratamiento de estos norteamericanos estaría funcionando, pero pues, en el otro caso, ¿por qué no existe este tratamiento experimental? Si bien es experimental, ¿por qué no existe en donde pues existe, se está dando en este momento la epidemia que es en estos países? Es el debate ético, no cómo experimentar en seres humanos a menos que sean no se puede. ¿Y por qué experimentar con algunos seres humanos y no con otros que en principio podrían necesitarlo más? Estados Unidos acaba de aprobar el uso de esta medicina experimental en los médicos contagiados en Liberia, por ejemplo, para de alguna manera, también probable en este país. ¿Por qué demoraron tanto y por qué se necesita un permiso cuando ellos son los más afectados? ¿Por qué en este contexto? ¿Por qué? ¿Cuál tiene que ser la razón fundamental para que las empresas farmacéuticas se preocupen de velar? Te pongo un ejemplo. Al año muere más gente por malaria, muere más gente por este tipo de enfermedades como el dengue que por ébola, y no existe pues, y son enfermedades del tercer mundo. Claro, pero es que el ébola siempre ha existido en África. Lo que pasa es que llama la atención y creo que ha salido pues a los medios y todo está, porque la primera vez que sale y que se conoce con médicos norteamericanos, entonces eso es lo que, y que tienen el acceso a esa medicina, que vemos que en el caso del sacerdote español no funcionó, entonces esa es la posibilidad de ver, depende y va a servir pues para ver qué tipo de personas o con qué características puede aceptar o no esta medicina para poder combatir el ébola. Ten en cuenta que el ébola se conoce de la década del 70 y recién estamos hablando de medicinas experimentales 40 años después. Creo que alguna pregunta podríamos plantearlos porque sucede esto en África, un continente pues pobre a diferencia de lo que puede suceder en el primer mundo. Planteo la pregunta simplemente. Muy bien, ahora nos vamos a España, ya que se han desatado la alerta en el sur de ese país luego de que 681 extranjeros de origen africano fueron localizados en 70 embarcaciones. Veamos. 681 inmigrantes fueron rescatados cuando intentaban alcanzar las costas españolas en barcas. Casi 1.000 personas han sido interceptadas en aguas del estrecho de Gibraltar, entre África y Europa, en apenas 2 días. La presión migratoria que está sufriendo España en agosto no sucedía desde hace 8 años. A la oleada de pequeñas embarcaciones sumó un asalto de 700 extranjeros al vallado fronterizo de Melilla, el enclave español en el norte de África. Unos 30 lograron franquear los 6 metros de altura de la valla con Marruecos. El total de extranjeros de origen africano, incluidos 88 mujeres y 20 menores, fueron localizados en 70 embarcaciones cerca de la costa del sur español. Las cifras recuerdan a las del 2006, cuando casi 1.000 personas navegaban a diario las costas españolas en todo tipo de embarcaciones precarias. Desde entonces, la crisis económica y el mayor control de las aguas han descendido abruptamente el número de entradas. Muy bien, eso es lo que están haciendo como parte, pues, prevención, ¿no? Porque también es que en las últimas semanas han llegado muchísimas embarcaciones de personas desesperadas de la situación que está viviendo, no solamente política, sino también sanitaria en África, y es una manera, pues, una aventura, a ver si es que llegan a las costas de Europa a través de las pateras, ¿no? Hoy ha sido un día muy movido en tema de inmigración ilegal para España. Como bien lo dice el informe, por un lado, 700 personas trataron de ingresar a Melilla y pasar las múltiples barreras que el gobierno español ha impuesto. Así es. Han entrado 80, gritando victoria. ¿Por qué gritan victoria? Porque cuando entran a territorio español ya pueden pedir asilo. Entonces regresarlos es mucho más difícil, a no ser que los expulsen de manera ilegal, que es una práctica que algunas ONGs han criticado. O sea, ¿se quedarían en España o en Melilla, en cualquier país? Melilla es España, ¿no? En Melilla. Hay que considerar eso. Ahora, en el caso de hoy día también, más de 700 personas han sido rescatadas humanitariamente al estrecho y se encuentran en ese momento en Cádiz. Obviamente esas personas llegan al territorio español y piden asilo, con lo cual comienza un proceso que no los puede, que de alguna manera permite que tengan una estancia larga en España. Estamos hablando de un tema muy muy importante que se está repitiendo a diario y que tienen que hacer frente. El tema humanitario no los puedes dejar en el mar porque seguramente podrían ahogarse. Claro. Y a los tipos de Melilla pues les pones más barreras y siguen ingresando, ingresan en condiciones, fracturados, golpeados, pero llegan. Así que la pregunta es, ¿qué podemos hacer? La misma realidad la vive Italia en ese momento. Y le preguntan a la Unión Europea cuánto más podemos soportar el ingreso de inmigrantes ilegales, que tenemos que ayudarlos por fines humanitarios, en la mayor parte de los casos.
Muy bien, y les contamos ahora que en la base aérea de Palmerola, en Comaguaya, unos 25 repatriados, incluyendo 14 menores de edad, fueron recibidos en un evento especial organizado por la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, quien solicitó solidaridad con estos migrantes y declaró que el Estado considera que ahora es una prioridad ofrecer a la ciudadanía un ambiente de paz, oportunidades, educación y seguridad para lograr detener el gran número de familias que van en busca de un mejor futuro. Muy bien, sobre todo es el compromiso de países como Honduras, por ejemplo, que han tenido la reunión con los Estados Unidos, porque ven que se trata de un problema en común y que tienen que buscar una solución, sobre todo mejorando, creo que, las condiciones de esas personas en sus países de origen. Sí, el tema de la migración en Europa se da básicamente a través de pasando barreras como la de Melilla o atravesando el Mediterráneo. El problema pues de Estados Unidos se da por centroamericanos que atraviesan todo México en condiciones inhumanas, claro. Siendo violentados sus derechos para cruzar, inclusive yendo niños solos para cruzar la frontera con Estados Unidos, ¿no? La pregunta es qué hacer. Trabajo conjunto, me huele muy simpático, pero trabajo conjunto ahí desde hace varias décadas, y qué hacer frente a una realidad como la centroamericana, una realidad de violencia, pobreza que va mucho más allá de usar a México como estado tapón de los migrantes. Pero tiene que hacer algo también de país, y pasa por recomendaciones que se dan al otro extremo, como la de esta periodista que de escritora, que habla de bombardear, y otros que hablan de poner un muro, pero son propuestas que han sonado bastante y que hoy en día, en las últimas semanas, se viene discutiendo cuántos grupos radicales, extremistas hay en la frontera con México, en Estados Unidos. Se habla de esas propuestas que son extremistas. ¿Qué hacer? México es suficiente como tapón. ¿Qué significa cooperar? Cooperar significa sacar al país centroamericano de la violencia y la pobreza. Me parece que es un tema mucho más complejo e integral que simplemente hablar del movimiento de personas de ciertos países a Estados Unidos. Me parece que eso es mucho más complejo. Muy bien, ahora les contamos que el gobernador del estado de Táchira, esto en Venezuela, anunció el cierre nocturno de la frontera con Colombia para reducir el ingreso de la mercadería de contrabando. Unos 17.000 soldados